Paz de Cristo, iglesia y amigos. ¿Cómo se encuentran en este día? Ojalá y se encuentren muy bien. Hermanos, sabemos que no podemos estar juntos en este momento, pero aún lo estamos en adoración y oración. Hermanos, si quieren dar hoy, lo pueden hacer viniendo a la iglesia de 1 a 4 p.m. Y si no pueden venir, no se preocupen. Todavía pueden dar, yéndose en línea o mandándonos un mensaje de texto. Sabemos que Dios nunca nos va a dejar. Él es fiel con nosotros. Ahora alaben con nosotros. Pónganse de pie y aplaudan.
Muy estimados hermanos, paz de Cristo. Hermanos, para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana. Espero que se han gozado en este día con el equipo de alabanza. Demos gracias al Señor por la dedicación que ellos han podido desarrollar durante este tiempo de cuarentena. Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, tan gloriosa, Señor. Recibe, Señor, en este día nuestra alabanza a ti. Ahora, Señor, pido que bendice cada familia, cada hermano, hermana, joven, niño, toda persona que está escuchando en esta mañana por medio de estas redes sociales. Señor, bendice tu pueblo. Ahora, Señor, tus siervos, Señor, con tu unción, con la palabra que fluye, Señor. En esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Hermanos, para mí es un placer estar en esta mañana con ustedes. Y voy a suplicar que se pongan de pie conmigo ahí en su casa. Levántase. Acabo usted estar en cuarentena con su familia. Salúdeles, dile paz de Cristo. Me da mucho gusto que estamos aquí, aunque tienen toda la mañana ahí juntos. Pero ¿por qué no salude ahí a su esposo, su esposa, sus hijos? Y si usted está solo o sola, usted salúdeme a mí y dime, paz de Cristo, pastor. Aleluya, y lo estoy recibiendo. Realmente los amamos, hermanos. Recibe un abrazo fuerte de mi parte. Hermanos, vamos a escudriñar la palabra de Dios y quiero poner en un título en este sermón y dice, lo que Dios requiere de nosotros. Es un tiempo muy difícil, es un tiempo muy diferente que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor requiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo que estamos en cuarentena? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros durante la semana? Y cuando estamos ya en la casa en la tarde con nuestra familia, ¿qué es lo que el Señor requiere o quiere de nosotros? Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer una porción de la palabra de Dios y puede mantenerlo abierto porque vamos a leer varios versículos en el libro de Marcos y el primer capítulo. De ahí vamos a basarnos en esta enseñanza en este día. Primera de Marcos, capítulo 1, comenzando con el versículo 15 y ya más adelante vamos a seguir leyendo de este mismo capítulo. Entonces dice la palabra de Dios y diciendo, hablando de Jesús y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creer en el evangelio. Qué hermoso de saber de que nuestro Señor Jesucristo, al comenzar su ministerio, comenzó predicando este mensaje tan importante para nosotros. Y me gustaría que consideremos lo que es más importante en nuestras vidas y luego determinar si realmente nosotros merecemos más de la atención de Dios. Porque realmente Dios ha hecho tantas cosas para con nosotros. Entonces los invito a considerar este pasaje que hemos leído y los versículos que siguen de este pasaje como una guía que Jesús nos da. Él nos está dando una guía para nosotros poder alinearnos nuestra vida con lo que realmente le importa a Dios. Entonces, lo que realmente importa es que nosotros agradamos a Dios en todos los eventos ordinarios y extraordinarios en nuestra vida. Consideremos entonces el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1 versículo ahora 9 al 11 dice, y aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Versículo 10. Y luego dice, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué hermoso sería de que usted y yo escucháramos la voz de Dios y hablar sobre usted y decir en ti
tengo placencia. Qué hermoso qué hermoso día para nuestra familia. Si Dios dijera hoy en este día sobre nosotros, sobre sus hijos, yo me complazco con su familia, sobre ustedes. Estoy muy alegre con su vida. Estoy muy contento en la forma que nosotros estamos comportando en este tiempo de la pandemia. Entonces, miramos y consideramos lo siguiente. Jesús no había predicado un sermón todavía. Él apenas llegó y fue bautizado. Entonces, él no había hecho ningún milagro. Él no había hecho nada como cristiano, como tiempo completo, que ahora va a comenzar tiempo completo a ministrar. Y él no fue un cristiano ni discípulo hasta este punto. Entonces fue bautizado y al salir el Señor dice, en ti estoy demasiado contento. Pero ¿qué había hecho hasta este momento? Él fue carpintero. Sí, fue carpintero trabajando con su papá. Entonces, para usted, amigo, para usted, hermano, no importa el trabajo que usted tenga. Lo que le importa es de que nosotros le agrademos a Dios. Es lo más importante en nuestra vida, de agradar a Dios, de complacer a Dios. Hay que seguir a Dios. Incluso cuando a veces nosotros no sentimos seguir a Dios. Cuando el enemigo nos tenta, cuando somos tentados, a veces queremos alejarnos de Dios. Es que nosotros seguimos a Dios aun cuando no nos sentimos. Cuando el enemigo nos tenta, a veces queremos mirar hacia el otro lado. Pero ahora nosotros podemos ver lo que Dios hizo. Podemos ver la fuerza de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo así en el desierto, dice la palabra de Dios que Jesús, Él nos pone y puso el ejemplo. Miremos Marcos ahora, mismo capítulo 1. Ahora los versículos 12 y 13 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Qué importante palabra. Curioso que dice aquí, estuvo en el desierto 40 días. En la palabra de Dios encontramos de que el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años. Y luego podemos ver ya después de la resurrección, el Señor estuvo aquí en la tierra 40 días antes de regresar, antes de bajar el Espíritu Santo sobre nosotros. 40 días después de la resurrección, el Señor regresa al cielo y 10 días después regresa hacia nosotros en forma de poder del Espíritu Santo. Y desde ese momento Él está con usted y está conmigo y nos ayuda en cada día, en cada momento. Y luego el Espíritu dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en desierto 40 días. Cuando llegó esta plaga, pandemia del COVID, el virus COVID, nosotros vemos que pusieron una cuarentena y ya se ha pasado la cuarentena. Además, ya llevamos más de 80 días y luego siguen y siguen. Y nosotros vemos la mano de Dios mover entre todo el pueblo de Dios. Pero aquí podemos nosotros mirar que él era tentado por Satanás y estaba entre los animales salvajes,
Pero lo curioso lo que dice, y los ángeles le servían. Usted está en su casa, estamos en cuarentena, pero los ángeles están en su casa. Los ángeles están ahí con usted en este momento. Si usted está sentado, ahí están los ángeles contigo. Si usted está parado, ahí están los ángeles contigo. Están ministrando con usted, porque el poder de Dios está en ti y está en mí, y los ángeles ministran. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios y Dios vive en nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nosotros tenemos este poder. ¿Cuál poder? El poder de Dios, el poder de Jesús. Cuando Jesucristo estuvo en el desierto, Él pudo rechazar al enemigo. Nosotros en cuarentena, nosotros en el trabajo, en la escuela, no importa dónde estemos, nosotros tenemos el mismo poder de rechazar el diablo en el nombre de Jesús fuera de nosotros. Gloria a Dios. El Señor está tocando a alguien en este momento. El Señor está sanando a alguien en este momento. Usted alabe a Dios, glorifica a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Uno hace la pregunta: ¿cuáles son las tentaciones más difíciles? Hemos visto a veces el amor del dinero, codicia o esa adicción sexual, pornografía, homosexualidad, los celos, ira, orgullo, y uno puede seguir diciendo diferentes cosas. Cuando atacan más, estas cosas no te atacan más cuando una persona es espiritualmente débil. Y es algo que ahora en estos días, en estos meses que hemos estado en cuarentena, los pastores, nosotros, yo mismo, estoy preocupado por ustedes, orando por ustedes, porque es el tiempo cuando el enemigo nos ataca. Algunos tienen miedo de lo que está aconteciendo. Algunos tienen temor, pero el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Nosotros tenemos el poder de Dios para rechazar cualquier ataque del enemigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Entonces, ¿cuándo nos atacan más? Cuando usted no lee la palabra de Dios, cuando usted no ora al Señor, cuando usted no ayuna. Y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue en cuanto inmediatamente cuando Él fue bautizado en ese poderoso nombre, Él fue bautizado en arrepentimiento. Después Él fue llevado y tentado, y el poder de Dios estaba sobre Él, y el poder de Dios está sobre usted también, sobre nosotros. Y nosotros tenemos ese poder para rechazar el diablo. ¿Están leyendo la palabra de Dios, hermanos? ¿Están abriendo con su familia durante la semana la palabra de Dios? ¿Están escudriñando la palabra de Dios? ¿Qué dijo el apóstol Pablo al Timoteo? Le dijo que debe de escudriñar, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, usa bien la palabra de Dios de verdad. Hermanos, hay que orar en su casa. Hay que leer la palabra de Dios en su casa. Estamos en una cadena de ayuno y oración. Cuando le toca a usted, hay que ayunar en su casa, en su trabajo, donde usted esté. Hermanos, nosotros podemos, a veces el enemigo nos ataca también cuando estamos físicamente cansados y nos ataca con enfermedades. Esas son cosas que el diablo
se aprovecha. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitarlo? Evitar esos ataques del enemigo. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Él nos mostró así en el desierto, cuando así el enemigo vino contra él. Él estaba orando. Él estaba meditando en la palabra de Dios. Él guardaba la palabra en su corazón, en su mente. Él alababa a Dios en ayuno y oración. Nosotros podemos así también ser victoriosos cuando nosotros nos unimos con la iglesia en ayuno, en oración. Aleluya. Gloria a Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Y voy a leer la traducción actual, lenguaje actual. Dice de esta forma: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Cuando el Señor Jesucristo estaba así en el desierto, escuchamos y leímos que el enemigo vino y lo tentó y los ángeles le ministraban. Dios está contigo. Cuando usted entra en una tentación, esa tentación, usted tiene ese poder para así ser triunfante, ser victorioso. Somos más que vencedor, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo les mostrará cómo vencerlas. Aleluya. Escuchen bien. Dios mismo les mostrará cómo vencerlas. Quiere decir que son varios ataques del enemigo. El enemigo va a venir contra ti. Te va a atacar una vez. Te va a atacar otra vez. Te va a atacar 3 veces. Te va a atacar 4 veces. Y te va a seguir atacando. Pero nosotros somos más que vencedores. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa a nuestro Señor? Aleluya. Él le importa que nosotros compartimos la palabra de Dios, de las buenas noticias, el evangelio, la maravillosa salvación de Dios con nuestra familia, amigos y con todas personas que nos escuchan. Mire lo que dice Marcos ahora, el mismo primer capítulo, versículo 14 y 15. Dice, ahora después de que Juan fue puesto, después de que Juan fue puesto en prisión, Jesús vino a Galilea, escucha, predicando el evangelio del reino de Dios. Vino Jesús predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Hermanos, el tiempo se ha cumplido. Amigo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Pronto se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que todavía tenemos vida, estamos respirando, vamos a ser levantados de este mundo y vamos a encontrar al Señor en las nubes y con eso yo me alegro. Aleluya. Me da un gozo y alegría. Yo pienso que ustedes ahí en su casa también están sintiendo la unción, el Espíritu Santo en su vida también. Aleluya. Porque el tiempo está cerca. Y luego Jesús dice lo siguiente: arrepentíos y creer en el evangelio. Vamos a leerlo de nuevo. Ahora, después de que Juan fue puesto en prisión, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creer en el evangelio.
Jesús nos predica, nos enseña la importancia de compartir el evangelio con nuestra familia, con los amigos y con cualquier persona que nos escucha. Él nos enseña la importancia. Él nos muestra ahora lo que debemos de estar haciendo. Jesús predicó el arrepentimiento y compartió el evangelio, las buenas nuevas. El arrepentimiento es alejarnos, echar a un lado nuestros pecados, olvidarnos de los pecados. El evangelio estaría incompleto, hermanos. Y amigo, si no tuviéramos a dónde nosotros acudir, pero eso Jesús predicó, las buenas nuevas, el evangelio. Y ahora nosotros tenemos el evangelio, las buenas nuevas. No hay mejores noticias que el evangelio de Jesucristo. Dio su vida en la cruz del Calvario, lo enterraron y al tercer día resucitó. Y por 40 días Él se mostró, enseñó, estaba con los discípulos enseñando y luego regresó al cielo. Y 10 días después regresó en forma del Espíritu Santo y ahora vive en nosotros. Gloria, gloria a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Es que nosotros nos transformemos, convertirnos en discípulos. Tenemos que nosotros ser discípulos para Cristo. Mira lo que dice ahora, los siguientes versículos 16 a 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban el red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, aleluya, venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres, aleluya. Y dejando luego las redes, los echaron a un lado. Le siguieron. Gloria a Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, escuchamos su voz y le seguimos a Cristo. El versículo 19 dice, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y dice también ellos estaban en la barca y ellos también remendaban las redes. Y luego los llamó diciendo, ellos dejando su padre Zebedeo a la barca con los jornaleros, le siguieron. Los trabajadores ahí siguieron con su papá y ellos dejaron ahí las redes y siguieron a Jesús. Aleluya, aleluya. Jacobo y Juan, otros discípulos. Así que realmente, ¿qué es más importante en tu vida? ¿Qué requiere? Te estoy haciendo esta pregunta a usted en este momento. ¿Qué requiere el Señor de usted? ¿Qué requiere de ti, joven? Usted que apenas graduó de la secundaria. Usted que está así en la prepa. Usted que están ya para salir de las universidades. ¿Qué es lo que el Señor requiere de ustedes? Hermano, esposo, esposa, ¿qué es lo que el Señor requiere de nosotros? Voy a leer Miqueas capítulo 6, el versículo 8. Dice de esta manera. Se hace la pregunta, ¿qué requiere Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Digamos, hacer justicia. Ahí al que está a su lado. Solamente hacer justicia. Y luego dice, y amar misericordia. Dile al que está a su lado, y amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Dile, y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿qué requiere Jehová de ti? ¿Qué es la respuesta de esa pregunta que le hice? ¿Qué requiere el Señor de ustedes? ¿Qué es realmente lo más importante en nuestra vida hoy, en este momento en nuestra vida? Miqueas nos dice, requiere solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte antes de Dios.
Entonces la respuesta, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? Él quiere que nosotros hacer todas las cosas justamente. Actuar de una manera justa hacia los demás. Tratar a las personas en la forma que usted quiere ser tratado. Y luego, amar misericordia. Es lo que dijo, amar misericordia. No solo mostrar misericordia, pero amarlo y mostrarlo. Todos pueden mostrarlo sin amar, pero dice amar misericordia. Hay que amarlo y mostrarlo con ese amor. Ser misericordioso con su familia, con aquellas personas con quien usted convive y con aquellos que no conoces. Da a los demás la misma medida de misericordia que tú quieras recibir de ellos. La tercera cosa que Él quiere, debemos caminar humildemente con nuestro Dios. Recuerda quién es Dios. Si nosotros recordamos quién es Dios, nosotros podemos caminar humildemente delante de Él. Y la cuarta es lo que dijo Jesús al regresar a los cielos, ya cuando terminó el ministerio. Dice, arrepiéntate y cree. Sí, Marcos 1:15. Y Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creer el evangelio. Estaba comenzando su ministerio, pero ahora, ya para regresar a los cielos, dice en Marcos 16, versículo 15, 16, Jesús también dijo esto. Y les dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Le invito en este día, amigo, de creer. Hermano, si te ha faltado un poco fe, hay que creer, hay que aceptar, hay que animarte, hay que hacer la voluntad de Dios, hay que hacer estas 4 cosas, hay que vivir justamente, hay que ser y amar misericordia, hay que ser humilde antes y adelante de Dios. Y luego para usted, amigo y hermano, que ha estado faltando un poco, arrepiéntese y cree en el evangelio. Jesús te ama, Jesús te ama. Por eso nosotros decimos, la visión de Dios es nuestra misión. Queremos compartir el evangelio a toda la nación, a todo el mundo. Amigos, si todavía no has aceptado a Cristo, esta es la oportunidad. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. No falte, no deje pasar otro día. Hoy es el día de salvación. Entrégate así a ti, a Cristo. Entrega así como te encuentras tu vida a Cristo. Dele a Cristo tu corazón. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué gloriosa palabra! Aleluya. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que nosotros podemos ser salvos. Ahora nosotros podemos y sabemos que la salvación viene en el nombre de Jesucristo. Arrepentidos, bautícense de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esa promesa es para ustedes, para mí, es para todo aquel que escucha, es para todo aquel que cree. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo no quiero que nadie vaya al infierno. Yo no quiero que mis parientes, mis amigos se vayan a aquel lugar. Ese lugar está preparado para el diablo, para Satanás, no para nosotros. Los cielos, ese cielo, ese lugar está preparado para nosotros. Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros podemos estar con Él. Fue a preparar lugar. Hay lugar para ti en este día. Te invito, entrega tu vida. Entrega tu corazón. El Señor te ama. Él es la respuesta. Oremos. Señor Jesucristo, Padre, te damos gracias.
Señor, pido que rompes, Señor, toda cadena de esa inmundicia. Esa cadena, Señor, de enojo, esa cadena, Señor, que tiene atado a nuestros amigos, a nuestros hermanos, Señor. Rompe en este momento en el nombre de Jesucristo, con ese poder de la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Cubre a nuestros hermanos. Ahora, Señor, purifícanos. Ahora, Señor, sean libres en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda maldad, todo espíritu maldad que puede entrar en tu casa, que salga fuera ahorita, ahí en tu casa. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús, que esté fuera, que sal fuera en el nombre de Jesús. Muere ese espíritu en tu casa para que usted esté libre. Rompe esas cadenas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora gracias te damos, Señor. Sentimos tu presencia, bendice cada persona, Padre Santo, bendice tu pueblo, Jesús. Ahora, Señor, gracias te damos. Hermano y amigo, yo creo que se siente mejor en este día, y yo quiero decir que yo estoy muy alegre, muy contento, porque siento que ha llegado la palabra a su casa en este día. Hermanos, es un placer estar con ustedes. Ansiosamente espero el día que nos podemos reunir. Vamos a esperar un poco más. Estamos preparando el lugar. Todavía faltan algunos detalles. Ya el federal dice que podemos reunirnos. El estado dice que podemos reunirnos, pero con diferentes restricciones. Y también en el condado y también la ciudad. Pero las restricciones los tenemos que así tomar en cuenta y estar muy seguros que estamos listos y estamos preparando. Tenemos comités, quiero avisarles que tenemos comités preparando, estamos invirtiendo, haciendo muchos gastos para poder reabrir. Y yo les aviso, pero vamos a esperar todavía. Espero que ustedes sigan orando por mí, yo estoy orando por ustedes. Ahora me despido en el nombre del Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios.